Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Bueno, porque tenemos harto que conversar. Está con nosotros también un amigo de la casa. Está Álvaro Belolio, director de la Escuela de Gobierno del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello y exdirector del Servicio Nacional de Migraciones. Álvaro, bienvenido a Llegó la Hora. Hola José Francisco, Mara, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos escuchan en la agricultura. Álvaro, partamos con un poco lo que ha pasado estas últimas 2 semanas desde el fraude electoral en Venezuela, las diversas persecuciones políticas y represiones que han ocurrido, que han generado preocupación en cuanto a la enorme posibilidad que existe de una masiva salida de personas desde Venezuela a los distintos países. ¿Cómo ves tú esta situación y cómo crees que se está enfrentando con una mirada real y razonable con lo que podría venirse? Sí, hace poco salió una encuesta de la consultora ORC que dijo que cerca del 18% de los venezolanos residentes en Venezuela estarían dispuestos a irse de aquí a fin de año si es que Maduro permanece en el poder. 18% son 5 millones de ciudadanos venezolanos. Históricamente Chile siempre ha recibido entre el 8 y el 12%. O sea, estaríamos hablando que cerca de 500.000 migrantes venezolanos tendrían interés de venir al país. No sé si 6 meses, quizá en unos 18 meses, pero una ola migratoria bastante potente. Y yo estoy bastante preocupado por la reacción del gobierno, principalmente porque el subsecretario Monsalve, la semana pasada en Iquique, dijo que lo importante era registrar a quien ingresara. No detener su ingreso, sino registrar a quien ingresara para tener los datos por si había un problema. Y lamentablemente yo creo que Chile, que recibió cerca de 1 millón de migrantes en los últimos 6-7 años, no aguanta 500.000 migrantes más. Entonces acá la gran razón por la cual los migrantes ingresan clandestinamente a Chile son 3. La primera, que es muy fácil trabajar en Chile sin autorización. Hay que ver tema de aplicaciones de reparto u otro, e incluso el gobierno lo incentiva un poco. Te voy a explicar por qué. Lo segundo, porque creen que no va a haber sanción. O sea, si ingresan clandestinamente no van a ser expulsados, no tienen ninguna consecuencia, y un poco tienen razón. Hoy en día en Chile ingresan 40 o 45.000 ciudadanos extranjeros ilegalmente todos los años y se expulsa menos de 1.000. Y tercero, lo más preocupante es que creen que si ingresan clandestinamente igual les van a dar una visa. Y eso es bastante cierto. El gobierno ha sido súper claro que a los 182.000 extranjeros que ingresaron clandestinamente y están en el registro biométrico, si no tienen antecedentes penales y presentan o un contrato de trabajo, algo de arraigo laboral o algo de arraigo familiar, les van a dar una visa. Y esa medida sigue estando vigente. Por lo tanto, los que tienen la proyección de venir a Chile se basan en esta lógica de que aún va a ser sencillo venir al país y que van a lograr regularizar aun cuando no pidan visa y no cumplan los requisitos. Y ahí en ese sentido, Álvaro, ¿qué herramientas tiene el gobierno del Estado de Chile para impedir el ingreso de los inmigrantes a nuestro país? Porque una cosa es decidir qué hacer cuando ya están adentro y otra cosa es intentar que desistan de venir a Chile. ¿Se trata de imponer barreras físicas? ¿Se trata de imponer barreras institucionales? ¿Qué es lo que se hace en el mundo? ¿Qué es lo que intentan hacer los países? En el fondo, para no enfrentar el problema cuando ya uno lo tiene literalmente dentro de la casa. Eso es exactamente el punto. O sea, cuando ya entraron ya es tarde. Por eso yo tengo tantas diferencias con el subsecretario Monsalve, que él encuentra que solo hay que registrar. Y acá tiene que ver mucho con las señales que se están dando. En Chile, y lo hemos conversado en este programa, sigue estando vigente la resolución que prohíbe devolver a todo extranjero no boliviano que ingrese por Bolivia. Más del 90% de todos los extranjeros que ingresan clandestinamente a Chile son no bolivianos que entran por Bolivia. Y eso tiene que ver con la incapacidad que tienen para enfrentar problemas. Devolver gente por Bolivia no es fácil, pero se hizo en febrero del 2022. Cuando cambió la administración, como ellos a la primera dificultad, tiraron la toalla y lo prohibieron. Y en general es una actitud que constantemente hace el gobierno. Llueve, cancelan los colegios. Cualquier cosa, siempre su respuesta es cancelar, no enfrentar el problema, no solucionar. Y ahí hay un tema bien estratégico. Entonces, los gobiernos sí hacen responsables a los países de donde vienen estos migrantes. No solo el país de origen, sino también el país de tránsito. ¿Por qué Chile no presiona a Bolivia? ¿Por qué no hacen nada? La única medida que ha tomado Chile con Bolivia es que ahora la visa para bolivianos es gratis. Y lo negoció el subsecretario Monsalve, además. Esa es la única medida. Entonces, uno ve que los ciudadanos bolivianos y el gobierno boliviano
roba autos en Chile, se lo entrega a sus funcionarios públicos. Más de 100.000 extranjeros han ingresado clandestinamente por Bolivia y no se hace responsable. Tiene problemas con narcotráfico, con tráfico, contrabando. La respuesta de Chile ha sido inexistente. Yo creo que ahí hay un punto fundamental. Y lo segundo, también internamente. ¿Por qué los extranjeros trabajan en Chile de forma tan sencilla? Hay poca fiscalización, pero también una disposición de por qué se contratan estos extranjeros en esas condiciones. Y finalmente, ¿cuál va a ser la sanción? Es cierto que expulsarlo todo es imposible, pero tiene que haber un piso mínimo o medidas que no avancen necesariamente en que la única solución sea el perdonazo, que es un poco lo que ha dicho el gobierno, que como que siente que está atado de manos y su única opción es darle visa a todos. Claro. Oye, Álvaro, desde esa perspectiva, ¿qué es lo que tú plantearías? Porque tenemos en el fondo dos problemas que son fundamentales. Uno, que tenemos actualmente una enorme población migrante y en todas esas irregularidades que tú mencionas, pero al mismo tiempo se viene una ola gigante que probablemente, como bien dices tú, podrían ser alrededor de 500.000 venezolanos a Chile, dado las proporciones que se vienen hoy en día. ¿Cuáles crees tú que son los principales focos, tanto para las próximas migraciones como para las que ya existen en Chile? Sí, para los flujos futuros yo creo que hay que dar las señales correctas. O sea, terminar con esta resolución que prohíbe devolver, creo que sería establecer cierta medida de protección, sea campamentos mineros u otro, dentro del rango de los 10 kilómetros, que permite una reconducción. O sea, hacer un análisis del caso, pero devolverlo a Bolivia, hacer responsable a Bolivia sobre los casos. También multar o subir mucho el costo al empleador que contrata al extranjero irregular. El gobierno celebraba y decía, oye, de los 132.000 personas que ingresaron ilegalmente y están en el registro biométrico, casi 150.000 trabaja. Y yo no sé si eso es un logro, no hay que celebrar que hayan extranjeros trabajando irregularmente, sin autorización, muchos de ellos sin cotizar. Cerca de 500.000 de ciudadanos extranjeros están en FONASA y no cotizan en el sistema. Claro. Entonces, como que estamos en el mundo al revés. Como que entregan muchos beneficios al migrante irregular, al que no hace las cosas bien. De hecho, hemos conversado varias veces el tema de las preferencias en sala cunas y en colegio. Y justamente a los migrantes irregulares y no a los regulares. Entonces, yo creo que acá como que no entienden cuál realmente es la señal que quieren dar y a quiénes quieren ayudar. Porque la migración regulada puede ser una tremenda oportunidad. Sí, pero en el caso específico, estamos viendo que la prioridad constante del gobierno es enfocarse justamente en estos migrantes irregulares que generan ciertas consecuencias para el país y que finalmente generan graves problemas de cohesión. Bueno, estamos conversando con Álvaro Belolio, director de la Escuela de Gobierno del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Álvaro, y a propósito de esta misma materia, uno ve como una estrategia comunicacional muchas veces performativa del gobierno que establece puntos de prensa y incluso si hay aviones con expulsiones van al avión que sale, etcétera. Pero dado lo que nos cuentas, ¿qué tan efectiva ha sido esta estrategia? ¿Es más bien falta de voluntad? ¿Es falta de eficiencia? ¿Todas las anteriores? Porque pareciera que claro, tenemos el problema aquí instalado en la casa y viene posiblemente una ola de migración y no se ven las medidas concretas como para evitar o al menos paliar el efecto que se ha producido durante el último tiempo. No, totalmente de acuerdo. Hay un tema bien de fondo que tiene que ver con cuál va a ser la señal final que están dando. Y se ve en esto también el tema de las dos almas. O sea, se ve por un lado lo que plantea socialismo democrático, que plantea un poco más de regulación u otro, pero el Frente Amplio sigue siendo muy ideológico. Y también creo que habíamos levantado el caso. El jefe que ve los temas internacionales del segundo piso del gabinete de Gabriel Boric, el que efectivamente dice que hoy día no se junte con Javier Milei y otras condiciones. Seguimos conectados con Álvaro Belolio. Parece está que muteado. Ya no lo escuchamos. Álvaro, estás muteado, parece. Bueno, estamos conversando con Álvaro Belolio, director de la Escuela de Gobierno e Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, y ya recuperamos la conexión. Álvaro, ahora sí. Disculpa. Entonces, lo que le estaba diciendo es que efectivamente esta dualidad, el encargado de que ve los temas internacionales del presidente Boric, Carlos Figueroa, era el encargado de servicio al jesuita migrante que prohibía las expulsiones y que además fue al Senado. O sea, en el Senado él dijo hace pocos años, y está disponible ese video, yo no creo que las personas que ingresan clandestinamente deben ser expulsadas.
Entonces, si esta persona está a cargo, nuevamente se este contraste entre lo que quiere hacer el Ministerio del Interior, Carolina Toá, Socialismo Democrático, versus el Frente Amplio y el Partido Comunista, que ha sido muy duro. Y hoy día, además, me tocó un caso muy extraño. Se hizo una propuesta donde 7 ciudadanos venezolanos que llevan entre 5 y 8 años viviendo en Chile, entre ellos 3 jueces venezolanos que les dio asilo a Michelle Bachelet, el gobierno de Maduro les quitó el pasaporte. O sea, no los permitió dejar a salir a exponer, esta es la realidad, cómo están sufriendo los venezolanos en el exterior. Y la respuesta del subsecretario Monsalve, pero principalmente el Frente Amplio, fue decir, no hay que hacer nada con ellos, incluso como validando esta misma medida que tomó la dictadura Maduro. O sea, acá claramente yo creo que ellos tienen una confusión brutal, porque por un lado quieren hacer un perdonazo, una regularización a 182.000 migrantes, pero por otro lado a extranjeros venezolanos que llevan 8 años en Chile, que tienen residencia definitiva, que no tienen antecedentes penales, no quieren quitarle los derechos a voto, quieren dificultar hacer su proceso de nacionalización. O sea, yo creo que hay una contradicción bien vital y ha sido muy difícil para este gobierno hacerse cargo de este tema, porque tiene que deshacer mucho de lo que dijeron hace algunos años. Claro. Álvaro, ¿cómo entendemos cómo el proceso migratorio irregular ha ido increciendo en Chile y por qué, y cuáles han sido las políticas públicas o las decisiones que se han ido tomando? Porque existen distintas perspectivas según uno a quien le pregunte. Hay gente que cree que esto comenzó en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Está la discusión del presidente Piñera y sus declaraciones en Cúcuta, y finalmente también, bueno, el proceso también que tuvo que ver con el estallido social, el aumento de la delincuencia y distintas etapas. ¿Qué es lo que realmente, cómo tenemos que entender cómo este proceso ha ido, en el fondo, decayendo en su calidad de regulación? Una no tan sencilla. Acá hay que separar los dos grandes flujos en materia migratoria: la migración del turismo laboral, que es el gran flujo, y la migración del ingreso clandestino. El turismo laboral se dio principalmente entre el año 2016 a principios del año 2019. En ese periodo entraron a Chile y se quedaron cerca de 900.000 migrantes. Ahí está, por ejemplo, los vuelos LO, con más de 150.000 ciudadanos haitianos que llegaban entre 2016 y 2017, y también un flujo de mucho nivel de ciudadanos venezolanos que se presentaban en frontera para entrar como turistas. De hecho, por ejemplo, en diciembre del año 2018 entraron a Chile y se quedaron cerca de 35.000 ciudadanos venezolanos. O sea, había un flujo muy, muy grande. Lo que se hizo ahí es que primero se puso una visa de turismo a los ciudadanos haitianos y ahí prácticamente desapareció el flujo. También se empezó a solicitar una visa de turismo a los ciudadanos venezolanos y bajó considerablemente, no a cero, pero bajó. Y ahí vino el estallido, de ahí vino la pandemia, y dado que ya les pedíamos visa y después se aprobó la ley que le impedía cambiar su condición migratoria a turista residente en Chile, y ahí empieza muy fuerte lo que es el ingreso clandestino. Durante los 4 años de Sebastián Piñera, 88.000 ingresos, pero ahora en estos 30 meses con el presidente Boric, más de 110.000 ingresos clandestinos. Entonces acá tenemos el flujo de los que llegaban como turistas, estos 900.000 entre 2016, 2018, principio de 2019, e ingresos clandestinos principalmente 2021 y muy fuerte estos últimos 2 años. Entonces ahí uno puede comparar un poco en qué están esas condiciones, y según el registro biométrico hay al menos 180.000 ciudadanos extranjeros que ingresaron clandestinamente y que hoy en día no tienen un proceso de expulsión, no tienen un proceso de abandono, y la única solución que nos da el Ejecutivo es darle visa. Y en ese sentido, Álvaro, ¿qué se puede hacer con...? Porque te preguntaba como, primero para evitar que entren, pero una vez que están adentro, ya están dentro del país, quizás varios están instalados, algunos quizás con orden de expulsión, y el Estado francamente no está haciendo nada ahí, y vimos algunos casos y de hecho lo comentamos hace algunos meses atrás. ¿Qué debería ocurrir con esas personas para dar una señal potente respecto a que finalmente vamos a cumplir la legislación y el respeto en nuestra frontera? Yo creo que hay 3 grupos que identificar. El grupo del 1,5 millones de extranjeros que tiene visa, que tiene definitiva, que está pidiendo nacionalidad, que eso efectivamente, como el sistema debe ser más eficiente u otro. Y eso en general no hay grande discusión. El segundo grupo, donde sí hay mucha discusión, es los que ingresaron clandestinamente. El gobierno y ciertos sectores plantean que hay que darles visa.
Yo creo que no. ¿Por qué no? Porque da una muy mala señal. Porque estar constantemente cada 2 o 3 años haciendo regularizaciones solo incentiva que sigan llegando. Personalmente lo que yo haría es que generaría una orden de abandono o les permitiría el acceso a salir, pero vería algunos casos específicos, reunificación familiar, los que ya tengan trabajo, que puedan pedir visas desde el exterior, pero que ingresen con visa a Chile, que hagan un proceso ordenado, que ellos se presenten en frontera de forma regular, diciendo la verdad a lo que vienen. Que así es como funciona en prácticamente todos los países desarrollados que son receptores de la migración. Y que se pongan en la misma fila que los que están pidiendo visas de manera responsable de afuera también. Claro, porque si tienen arraigo laboral o tienen arraigo familiar, entonces les van a dar la visa. Porque lo demuestran. Entonces, yo creo que realmente no lo tienen y lo están jugando de excusa. Y hay países donde, además, que antes de venir a Chile, la gran mayoría vivió en Colombia o en Perú o en otros países. Entonces, no hay grandes complicaciones en ese sentido. Se puede, por ejemplo, priorizar visa de reunificación familiar. Perfecto. Ya la visa de reunificación familiar, familia nuclear, súper rápido. Y ahí se resuelve un poco el tema y te saca la presión interna. Y el tercer grupo, que yo creo que hay que expulsar a la brevedad. Todo extranjero que esté condenado a través del Tratado de Estrasburgo puede cumplir su condena en el país de origen. Y con ellos, expulsarlo a la brevedad, lo antes posible, generar convenios con los países de recepción o los países de origen, que se reinserten y se queden allá. Entonces yo ahí vería esos 3 grupos. A los regulares, un proceso ordenado más rápido. A los que ingresaron clandestinamente, que salgan y si es que cumplen ciertos requisitos, evaluar si le dan una visa desde el exterior. Y a los que cometen delito, tolerancia cero para afuera. Bueno, interesante conversación con Álvaro Belolio, director de la Escuela de Gobierno e Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Te queremos agradecer, Álvaro, como siempre, por acompañarnos en Llegó la Hora. Muchas gracias, Álvaro. No, muchas gracias, Mara, José Francisco, por la invitación y un saludo a todos los que estuvieron escuchando y viéndonos en Agricultura. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa, Mara Zaini, y volvemos con más Llegó la Hora.